Efesios capítulo 4. Pongamos atención, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, pongamos atención a la palabra del Señor. En esta hora vamos a meditar en algo en lo que considero que muchos cristianos nos hemos equivocado. Y es en esto, que por la forma en que leemos la palabra de Dios, en ocasiones llegamos a la convicción de que nosotros recibimos de parte de Dios una virtud o un don para que por ese don nosotros podamos ser mejores para con Dios. Y por donde quiera usted va a escuchar a personas que dicen: yo tengo el don de intersección, yo tengo el don de sanidad y cosas así. Y hermanos, yo me estoy metiendo en muchos problemas últimamente, porque yo les digo que yo no creo que cada uno de nosotros, aunque la Biblia lo dice, tengamos una virtud de parte de Dios como algo que Dios deposita en nosotros para que nosotros echemos mano de ese don y que podamos hacer muchas cosas por ahí. Yo la verdad no creo en eso. Alguien pueda decir: hermano, si lo dice la Biblia. Pero yo creo que a veces nosotros nos vamos por otro camino. Y para comenzar le quiero decir: o tenemos un don de Dios, como si Dios nos confiara una virtud, y nosotros estamos usando esa virtud conforme la necesidad que haya o conforme nosotros juzguemos que es necesario usarla, o tenemos al Dios de los dones, al Dios de las virtudes, que nos toma en espíritu, alma y cuerpo y obra a través de nosotros. Por eso le pido que ponga mucha atención. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, descubrimos que hay muchos milagros en el ministerio de los apóstoles. Y muchas veces se piensa que ellos iban con poder y hacían muchos milagros. Y yo pienso que ellos no tenían poder. Yo creo que ellos tenían al Dios de todo poder en ellos, y que el Dios de todo poder en ellos obraba conforme ellos se prestaban para las cosas que se necesitaban hacer para el reino de los cielos. Ojalá que me vaya entendiendo. Porque por eso es que muchas veces como que recibimos de Dios los dones y los andamos usando acá, y Dios por allá está en su gloria. A mí la palabra de Dios me dice allá en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué nos está diciendo con eso? Estás en ignorancia que el mismo Dios Espíritu ha hecho habitación en ti,
que antes no estaba ese Dios espíritu, porque el pecado, como dice Isaías 59:2, el pecado en nosotros hacía separación entre nosotros y nuestro Dios. Pero cuando nosotros creímos en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, entonces ese pecado fue removido y el Espíritu Santo vino a hacer morada a nosotros. No nos dio un don separadamente de Dios, no, el mismo Dios de los dones vino a nosotros. Y dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados, ahí en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, Dios ha hecho morada en nosotros y Dios espera que usted y yo nos rindamos 100% a Dios para que seamos instrumentos en sus manos, y no nosotros, sino Dios en nosotros haga lo que a Él le plazca. Usted y yo no tenemos derecho a hacer nada por nosotros mismos. Es Dios el único que tiene que hacer su sola voluntad de nosotros. Usted y yo no somos más que para decir amén, Señor. Esto se va a hacer así, amén, Señor. Esto no se va a hacer, amén, Señor. No somos más que instrumentos en las manos de Dios. Para mí hay que darle la gloria a Dios. Para mí hay que estar sometidos a Dios. Yo no estoy separado de Dios. Dios está en mí, yo estoy en Él, pero Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es el que dice por dónde le damos y qué vamos a hacer. Amén, hermanos. Pero para que me entienda, venga conmigo. Esto es para aquellos hermanos que ya conocen a Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Gloria a Dios. Mire lo que dice acá la palabra de Dios. Venga a Romanos capítulo 5, versículo 10. A ver qué dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ponga mucha atención. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Y por qué los demás no dicen amén? ¿O los demás no han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? Pero están muy pesados, hermanos. Yo grité anoche a las 6 de la tarde, grité a las 10 de la noche, y aquí estoy gritando otra vez. Y ustedes no gritaron tanto en la noche. ¿Cuántos han creído en Cristo? Ya me están animando. No, pero de corazón, ¿cuántos han creído en Cristo? Así me gusta. ¿Qué dice ahí, hermano? Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Punto, ahí nos quedamos. Éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En primer lugar, nosotros no buscamos la reconciliación para que llore, para que se arrastre en el piso de dolor. Porque, hermanos, estamos muy ajenos a la palabra de Dios. Yo no puedo estar allá atrás nada más. Estamos muy ajenos a la palabra de Dios. La palabra de Dios a veces nos pasa por allá como 50 metros arriba. La palabra de Dios nos debe de herir allá en lo más profundo. Para eso es la palabra de Dios. Yo les digo, hace 38 años alguien predicó la palabra de Dios y atravesó este corazón. Y traigo la herida como que apenas me la hicieron anoche. Te tiene que doler. La palabra de Dios te tiene que hacer efecto.
Y ahí dice Romanos capítulo 5 versículo 10. Para los que han creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Oiga esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando yo pienso que yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos y que lo que menos me importaba era encontrarme con Dios. Un hombre cuando anda buscando a alguien para matarlo, lo que menos quiere encontrarse es a Dios. Y yo no quería encontrarme con Dios. Cuando el pastor que me habló las primeras palabras me dijo: mira, quiero hablarte de Cristo, Dios tiene algo para ti. Yo le dije: si Dios tiene algo para mí, si tu Dios tiene algo para mí, que me ponga 3 hombres, los mato y de ahí lo que tú quieras. Así le dije, porque eso era lo que yo quería. Yo no quería a Dios, porque con Dios yo no podía hacer lo que quería hacer. Pero estando en esa condición, Dios me puso a un siervo cuando yo no lo buscaba. Y ahí me abrió los ojos espirituales. Ahí me dio vida espiritual. Ahí lloré y grité. Ahí di el primer grito de recién nacido espiritual. Por eso una vez más le digo, hermano, hermana, que la palabra no le pase ahí arriba, que no se le deslice, que la palabra le hiera, que la palabra le corte, que sienta la palabra de Dios ahí adentro. Fíjese lo que dice ahí. Esto es para llorar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ahí no dice que nosotros nos reconciliamos con Dios, que nosotros buscamos amistarnos con Dios. Nadie de los que estamos aquí buscó a Dios. Oiga, pero mire que yo vine a Dios. Vino a Dios a poco porque se le murió una criatura o se le estaba muriendo. Vino a Dios porque se estaba divorciando. Vino a Dios porque andaba en drogas, andaba en problemas. Pero nadie buscaba a Dios. Dios mismo dice: no había uno solo que me buscara. Nadie. Y por eso dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios dio a su propio Hijo para hacer amistad contigo y conmigo. Suficiente para caer de rodillas los que ya conocemos la palabra de Dios. Para que enseñemos a los que no han conocido la palabra de Dios lo que es la verdadera comunión con Dios. Para que podamos enseñar lo que es la verdadera comunión con Dios. ¿Se da cuenta la responsabilidad de los siervos de Dios? ¿Cómo voy a esperar yo que uno de los miembros de esta iglesia caiga de rodillas herido por la palabra de Dios, si la palabra de Dios a mí no me hace efecto? Pero si la palabra de Dios hace efecto en mí, hoy va a caer uno, mañana otro y pasado mañana otro. Y al rato puros heridos del Señor ahí, que con cualquier vientecito, nunca le ha pasado que tiene una herida que hasta el viento le molesta. La herida viva ahí. Así quiere el Señor que tengamos el corazón herido por su palabra. Que nada más nos pase un poquito la palabra y ya estemos quebrantados, llorando ahí delante de su presencia. Eso es lo que el Señor hace en la vida de una persona. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Volvamos a la escritura. Romanos capítulo 5 versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios te acercó a Él, Dios me acercó a Él. Tú y yo no lo buscamos, Dios fue el de todo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Hay muchos que no habían visto esa escritura. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué más dice enseguida? Mucho más, estando ya reconciliados, por Él seremos salvos de la ira por su vida. Por Él seremos salvos por su vida. ¿Y qué quiere decir eso, hermano?
que primero Dios te reconcilia con Él cuando tú crees en Cristo. Porque crees en Cristo que murió y en Cristo que resucitó. Y cuando creíste en Cristo que resucitó y que murió, entonces viene allá a tu vida el Cristo resucitado. Y allí vive en ti. Por eso Pablo dijo allá en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahí vive Cristo en ti. ¿Para qué? Para darte la victoria todos los días de tu vida. Para vivir tu vida, no que la vivas tú. Por eso te digo, yo no creo que nosotros recibamos algo, un don, una virtud, para usarla nosotros. Yo no creo en eso. Yo creo que recibimos al Dios de toda virtud. Yo creo que recibimos al Consolador. Yo creo que recibimos al Espíritu Santo, el cual guía la vida del creyente, el cual guía la vida de la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no es nada. El hombre sin el Espíritu Santo no es nada. El hombre sin Cristo no es nada. Cristo dijo: sin mí nada puedes hacer. ¿Entendemos, hermano? Grábate eso. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Recibimos por la fe el sacrificio de Cristo, creemos en la resurrección y ya nos encontramos en estado de justificación. Ya somos familia de Dios. Pero de ahí en adelante falta algo más. ¿Qué falta? Que el resucitado, el Cristo que murió y resucitó, ahora viva tu vida. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, el hombre, el descendiente de Adán y Eva, al encontrarse con Cristo, le tocó ir a la cruz. Y Cristo le tocó venir a vivir su vida. ¡Qué precioso! Por eso dice una vez más, leámoslo y seguimos adelante. ¿Qué dice? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Note esto. Una cosa es primero la reconciliación con Dios, la justificación delante de Dios, el ponernos a cuentas con Dios, ahí está. Pero luego viene algo más. Mucho más. Estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida. Quiere decir, llegaremos al final de la jornada en ese estado de salvación, en ese estado de victoria, en ese estado de hijos de Dios, en ese estado de descendencia divina. ¿Cómo vamos a llegar al final? Mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, la vida que Cristo viva en ti. Tú y yo solos no vamos a ningún lugar, solo en Cristo. Por eso dice allá en Hechos capítulo 4 versículo 12: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo. Solamente Cristo en nosotros, solamente el resucitado en nosotros nos puede dar la victoria. Bendito el nombre poderoso del Señor. A mí me gusta leer otras versiones de la Biblia. Es decir, me gusta leer otras Biblias. Y la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así. Romanos 5:10. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Piensa en esto. Una persona que ha creído en Cristo y no está consciente de que Cristo viene a vivir su vida, se va al barranco, se pierde de camino. Es Cristo en ti el que llega al final de la jornada. Dios no va a reconocer a nadie más en ti que a Cristo que unió contigo. Dios nos unió a Cristo y Cristo es reconocido por Dios. Acuérdate cuando Pedro, Jacobo y Juan
fueron llevados por el Señor a un monte muy alto. Y el Señor comenzó a cambiar de figura, comenzó a resplandecer su rostro, sus vestidos, y aquello era maravilloso. Y Pedro dijo: Maestro, nos quedamos aquí, porque era la gloria de Dios ahí. Vamos a hacer esto, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Empezó a hacer planes Pedro. Y se oyó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué estaba diciendo Dios? Mira, Pedro, cállate por favor. Aquí tú no tienes que opinar. Aquí el que habla es Cristo. Ustedes tienen vida por Cristo. Ustedes tienen comunicación conmigo por Cristo. Ustedes solamente pueden caminar por Cristo. Ustedes solos no son nada en Cristo. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El único que me complace es mi Hijo. No ustedes, mi Hijo. Él es el único que me complace. La vida que tú puedas vivir bien no es tu vida. La vida que yo pueda vivir bien no es mi vida. Es la vida de Cristo. Es la vida del Espíritu que viva en ti. Que le demos lugar al Espíritu Santo. ¿Me va entendiendo, hermano? ¿Se da cuenta entonces que no tenemos un don? Acuérdese lo que leímos allá en Efesios capítulo 4 versículos 7 y 8. Dice: Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso hay tantos hermanos que no, tengo este don y tengo este otro don y este otro don. Y con eso están diciendo: no tengo a Cristo, pero tengo los dones. No tengo al Espíritu Santo, pero yo tengo los dones. No, hermano. Cualquiera que me diga yo tengo los dones, yo le digo: no, yo tengo al Espíritu Santo. Prefiero tener al Espíritu Santo que los dones, ¿verdad? Porque al decir tengo los dones, es como que nosotros estamos diciendo: Dios puso en nosotros sus virtudes para que yo con mi sabiduría, con mi discernimiento, haga las cosas como yo considere que está bien. Sí, cómo no. Verás que sí. ¿Cómo se ha identificado al Espíritu Santo? El ayudador. Viene el ayudador. Oh, el Espíritu Santo es mi ayudador. No, hombre. O sea que el Espíritu Santo te ayuda por ahí cuando te hace falta. No. Acuérdese de Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26 a todo esto, hermano? ¿Están aquí, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué dice Romanos 8:26? Y de igual manera, ¿qué dice? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Deténgase ahí. Parece que el Espíritu es nuestro ayudador, ¿verdad? Porque ahí dice: el Espíritu nos ayuda. Como si Dios nos hubiera dado al Espíritu Santo como ayudante. No, hermano. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego enseguida dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Ahí, ¿sabe qué está diciendo Dios? Dice: tú no sabes caminar en el camino de Dios. De las cosas espirituales tú no sabes nada. Para eso viene el Espíritu Santo, para encaminarte. Tienes que seguir al Espíritu Santo. Tú no puedes ir para ningún lado. Yo les digo, hermanos, pongan atención en esto. Yo les hablé del Evangelio a hermanos que ahora son doctores en teología. Y hablar de un doctor, ¿verdad? Es hablar de una persona que conoce el cuerpo y sus miembros y su funcionamiento y tantas cosas. Hablar de un doctor en teología es hablar de alguien que nos pueda hablar de las profundidades de Dios. Y andan muchos por ahí engañados que les dieron un título, fueron con los mismos hombres, los hombres los enseñaron y le dijeron: ahora tú conoces las profundidades de Dios porque te enseñé yo. Y hermanos, la Biblia dice que es el Espíritu Santo el único que nos puede introducir en las profundidades de Dios. Acuérdese de esto. ¿Cuál dijimos?
Romanos 8:26. Una vez más, ¿qué dice? Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Detente ahí. ¿Sabes qué quiere decir la palabra debilidad? Ineptitud. Quiere decir que nosotros no somos capaces de nada. Incapacidad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Dios, tú eras débil. ¿Sabes qué tan débil? Hace muchos años, allá en El Salvador, tuve yo una hemorragia y se me salió tanta sangre que no podía levantar mi brazo para peinarme. No podía levantarlo. No tenía las fuerzas para levantar el brazo y peinarme porque se me salió mucha sangre. ¿Has visto a esas personas que están tan enfermas que las tienen que levantar un poquito y ponerle el brazo detrás de la cabeza y levantarla un poquito y darle con una cucharita, media cucharita de sopita ahí? Así estabas tú y así estaba yo, de débiles, que no podíamos hacer nada. Viene el Espíritu Santo y mira, ahí estás comiendo con esa libertad, pero no son tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Es el Espíritu Santo en tu vida, es el Espíritu Santo en mi vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Vamos entendiendo? Entonces, hermanos, no nos vayamos con la corriente, porque como le digo, luego pensamos que tenemos los dones. Dios mora en ti, Dios mora en mí. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él y nos entreguemos a Él para que a través de ti y de mí se cumplan los propósitos divinos. Dios haga lo que tiene que hacer en favor de este mundo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo? Venga conmigo a Romanos capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Háblame, Señor. Miren lo que dice aquí. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira lo que dice el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué tremendo. ¿Sabes qué está diciendo? Que tú y yo antes teníamos como rey al pecado, y el pecado nos movía como a marionetas. Nosotros no podíamos decir que no a nada, a nada. Había mujeres que engañaban al marido y les dolía engañarlo, porque no querían engañarlo, pero no podían detenerse. Si no lo engañaban con aquel, al rato lo engañaban con otro y lo seguían engañando. No podía decir no. ¿No has visto a los muchachitos cuando desde niños los envuelve ese espíritu de homosexualismo? Son niños como todos los demás. Pero aquí yo les digo a los hermanos que tienen niños pequeños, hijos, pongan mucho cuidado. Cositas que sean de niña, no les permitan que se los pongan ellos, porque a veces los vemos muy graciosos y nosotros permitimos aquello. No permitan. Lo que es de hombre es de hombre. Usted dígale, no, mijito, eso no es para usted. Porque los niños varoncitos a veces se ponen cositas de la mamá o de las mujeres, o meten el pie en el zapato de la mamá. Todo eso usted con mucho cuidado,
con sabiduría, dígale: no, mijito, eso es de mamá, eso es para mamá, esto es para usted. Y les vamos formando su carácter poco a poco y orando a Dios que esos espíritus no vayan a tomar control. Porque muchas veces hemos visto ese espíritu en muchachitos chiquitos que nadie hace nada y los va envolviendo ese espíritu y los va volviendo ese espíritu hasta que los saca a pervertirlos por allá. ¿Estamos entendiendo, hermano? No se puede decir que no al pecado. El que mató una vez, mata otra vez. El que robó una vez, roba otra vez. Es una fuerza que lo envuelve y que lo lleva más allá. Cualquiera que sea la condición con la cual el hombre peque contra Dios, es algo, es una fuerza. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué dice? Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Deténgase ahí. Ahí nos está diciendo que antes el pecado era rey en tu vida. Pero hay un antes y hay un después. Dice Dios, dice el Espíritu Santo a tu vida: hermano, hermana, tú que has creído en Cristo, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. No tiene poder para reinar sobre ti. Cristo murió por tus pecados. Cristo condenó al pecado en su carne, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el pecado no tiene autoridad sobre ti. ¿Me entiendes, hermano? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Oiga: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el verso 2? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Amén. Ahora venga al capítulo 8, versículos 1 y 2, a ver qué dice la palabra de Dios. Ponga atención. Ahora pues, note aquí, está hablando con los que han creído en Cristo. ¿Cuántos han creído en Cristo? Deberías de gozarte porque el pecado ya no es tu Señor. El pecado, hermanos, ya quedó abolido para tu vida. El pecado quedó destronado. Cristo venció al pecado. Cristo derrotó al pecado. Ahora tú le correspondes a Cristo. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Oiga esto. Usted y yo no tenemos excusa. Yo he visto a muchos hermanitos preciosos compadecerse de su pastor y pedir oración por su pastor. Hermano, ore por mi pastor. Mire, pobrecito mi pastor, tiene muchas pruebas, le gustan mucho las mujeres ajenas y ya se mete con una, ya se mete con otra, ya se mete con otra. Hermano, ore por mi pastor. ¿Sabe qué le digo? Sálgase de ahí, huya de ahí. ¿Pero por qué, hermano? Porque ese, no le digo ese hermano, ese sinvergüenza que se viste con hábito de pastor, debería de tener vergüenza. ¿Pero por qué, hermano? ¿Qué no te dice Dios ahí? ¿Qué leímos en Romanos 6:12? No reine pues el pecado en tu cuerpo mortal. Eso se lo dice Dios al cristiano común. Eso se lo dice Dios al líder. A mí me dice Dios que no reine el pecado en tu cuerpo, en tu vida. El pecado era tu rey, pero creíste en Cristo que venció al pecado y ahora el pecado ya no reina sobre ti. Tú estás sobre el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no hay tal cosa. No me diga que hay tal cosa. Y si uno que predica la palabra de Dios se deja vencer por el pecado, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Para nada. Para nada. Y una persona así no te puede guiar a ti. Por eso dice: no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Se lo está diciendo al que lee la palabra de Dios. Te lo está diciendo a ti.
Lo que pasa es que nos confiamos y nos orillamos y nos arriesgamos. No nos identificamos como cristianos. Hermanos, a todos nosotros el diablo nos presenta algo. A donde quiera que vamos aparece por ahí algo. Y lo primero que tenemos que hacer es identificarnos como cristianos. O de lo contrario, ya estamos escondiendo la identificación. A ver qué sale. Pues lo que va a salir es el pecado, el diablo, y te va a echar abajo. A menos que inmediatamente saques la identificación. A donde quiera que vayas, no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Nos descuidamos, nos confiamos y al rato, Señor, ¿por qué me dejaste? Hipócrita. ¿Cómo que por qué me dejaste? Yo no te dejé en ningún momento. Tú te descuidaste, tú no pusiste atención, tú no leíste la palabra y la guardaste en tu corazón. Ahora usted es responsable, yo soy responsable de lo que dice la palabra. No reine el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Que no reine, que no sea tu rey. Tú ya tienes suficiente rey con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? ¿En dónde nos quedamos? Romanos 8:1. ¿Justificados pues por la fe? No. Ahora pues, oiga, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué dice el versículo 2? Oiga, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos bajo la ley del pecado, estábamos bajo la autoridad del pecado y teníamos que hacer lo que el pecado nos dijera, lo que nos ordenara, eso hacíamos. Pero un día creímos en Cristo, Cristo entró a nuestra vida, una nueva ley en nosotros, una nueva autoridad en nosotros, como dicen allá en Texas, un nuevo sheriff en town, un nuevo sheriff en town, un nuevo alguacil en la ciudad, una nueva ley, una nueva autoridad en la casa. Ya no es la misma de antes. Ya puedes decir que no al pecado. Y ahora puedes decir, no lo hago. Y dice Dios, yo estoy contigo. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Vamos entendiendo, hermanos. ¿Verdad que no tienes excusa? Ni yo. ¿No? ¿Para dónde nos hacemos? Yo no sabía que no sabías. Ahora ya sabes. Ya de aquí ya no me vas a salir con esas cosas. Ni yo tampoco. Me gusta responsabilizarme con el Señor. Le voy a leer Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13 una vez más. Volvamos ahí. Tiene ahí los deditos metidos en la Biblia en diferentes partes. Ahí está, ¿verdad? Gloria a Dios. Miren, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles serán esos miembros, hermano, hermana? Tus ojitos preciosos, que ya no te bailen por allá por otro lado, ¿verdad? Tu boca, que ya no ande por ahí tratando de convencer a la mujer con otras cosas y cositas por el estilo. ¿Qué dice una vez más el verso 13? Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis. Fíjate bien, uno es el que presenta, uno es el que ofrece. Tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Qué dice? Para ser instrumentos de iniquidad, de maldad. ¿Por qué? Porque ahora ya no están a disposición del pecado.
ahora están a la disposición de Dios. ¡Qué tremendo! Hermanos, ustedes no conocieron al hermano Rodríguez allá afuera. Conocieron a este que vive acá en el Señor. Pero cada uno de nosotros traíamos unas cosas horribles. Este señor de aquí, mire, era terrible. Cuidado. Pero ahora en el Señor dice que ahora somos ovejas. Fíjese, ¿verdad? Y antes éramos lobos, hoy ovejas. Por eso dice verso 13 una vez más, note esto, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad. ¿Qué más dice? Sino al contrario, presentaos vosotros mismos. Deténgase ahí. ¿A quién debe presentarse? A Dios. Le voy a poner un ejemplo. Allá en mi tierra hace muchos años nos contrataba el patrón para trabajar, a todos los inditos ahí. Veníamos ahí todos los inditos a ver al patrón todas las mañanas a trabajar, a ver por dónde íbamos a empezar a trabajar, a ver dónde quería que trabajáramos. Ahí veníamos con el machete, con el corvo, como le llaman allá en Centroamérica. Veníamos con el asadón, con la pala, con todo eso. A ver qué decía el patrón, a ponernos en sus manos, a ver dónde nos iba a usar. Y dice ahí, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado para hacer iniquidad, sino presentaos vosotros ante Dios. Fíjate bien, dice cada día, despiértate y habla con tu Padre Celestial y dile, Señor, ¿por dónde le vamos a dar? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Yo hablo con Dios y si tú me oyeras hablar, dirías, este hermano Rodríguez le falta un tornillo. Este hermano Rodríguez habla solo. Porque yo no muevo un brazo cuando me despierto, sino le digo, Señor, ¿por dónde empezamos hoy? Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo no le digo qué voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo, de la mano, juntos, todo el día. Y no me levanto hasta que le digo, Señor, no me dejes solo. Yo solo, Señor, perezco. Sé conmigo, Señor. No me dejes solo. Y pasa el día. Y al llegar la noche, ya cuando me voy a acostar, le digo, gracias, Señor, por haber caminado conmigo en este día, por no haberte ofendido, Señor, como lo hubiera hecho si tú no hubieras ido conmigo. Gracias, Señor. Y luego te encomiendas a Dios y te quedas bien dormidito ahí. Qué precioso. Y que pasen los días, porque a veces nos pasan muchos días, hija. Cuando yo conocí al Señor tenía 27 años. Y ya van casi 40 años. Se pasó el tiempo. Pero el Señor hasta aquí ha sido fiel. Él nos guarda. Aún a veces que nosotros nos descuidamos un poco de orar o de leer la Biblia, y como que a veces nos empieza a llamar más la atención la televisión, o ir a ver a la familia, y de pronto hasta nos distanciamos un poquito de las cosas de Dios. Pero ahí el Señor comienza a llamarnos la atención. Ven, hijo, vuelve acá. El Señor siempre espera que tú y yo le busquemos, que tú y yo le clamemos, que tú y yo nos acerquemos a Él. Él está siempre pendiente. Por eso dice ahí, ¿qué dice? Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, tus miembros, o sea, todos tus sentidos,
al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso me encanta, eso que sigue. ¿Qué dice? Sino presentaos vosotros, tú preséntate, presentaos vosotros mismos delante de Dios como vivos de entre los muertos. Como que ahora vivimos para Dios. Antes estábamos muertos al pecado, alejados de Dios. Ahora estamos vivos para Dios. Antes no contábamos delante de Dios, hoy contamos delante de Dios. Antes éramos descendencia de la serpiente, hoy somos descendientes del Altísimo. Hoy somos linaje escogido, hoy somos pueblo y familia de Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Qué precioso es sentir la palabra de Dios, gozar la palabra de Dios. Yo me gozo. Hay gente que me critica y dice, ese viejo hace mucho teatro. A mí qué me importa lo que diga la gente. Vieras cómo me gozo aquí. Está como el borracho. Al borracho dice, ese viejo figuroso, mire nada más. El borracho ahí que ni caso le hace a nadie. Él va feliz en su mundo, ¿verdad? Me decía un pastor psicólogo de aquí del área hace muchos años: venga, hermano Rodríguez, me mandó una carta. Venga, mire que yo lo veo que llora mucho y que grita mucho. Venga, usted tiene no sé qué problema, hablando en términos de psicología. Venga, mire, yo lo voy a atender, no le voy a cobrar. Le digo, no, yo soy un loquito muy contento, soy muy feliz así como estoy, déjeme así. Si me hubiera arreglado ya no sintiera yo esto, imagínense. Qué bueno que no me le acerqué al doctor psicólogo ese. Le voy a leer en la traducción en lenguaje actual, Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Mire qué precioso dice. Así que no dejen que el pecado los gobierne. No dejen. Eso te toca a ti. Eso me toca a mí. No dejes. Ya el Señor te hizo libre. El Señor ya rompió las cadenas. No te vuelvas a esclavizar tú una vez más. Mira, hermano, escúchame bien. Yo he conocido a muchos y muchos trabajaron conmigo y algunos se quedaron con iglesias que yo les dejé y yo los conocí libres. El Señor los hizo libres del pecado y ellos se confiaron y terminaron de rodillas delante de Satanás. Otra vez. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza si el Señor ya nos hizo libres! Dijo el Señor Jesús, y será que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eres libre en Cristo. Ya no hay pecado que te derrote, no hay demonio que te derrote. No tienes por qué vivir de rodillas. Aleluya. ¿Cuántos son mexicanos aquí? ¿Cuántos son mexicanos aquí? Nosotros tuvimos un libertador tremendo. Un señor que se amarraba algo acá en la cabeza. Don José María Morelos y Pavón. Y dijo, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Qué tremendo. Si tú, hermano, ya no te hincas al pecado, vive de pie con el poder del Señor. No termines, pero acuérdate, esto no lo va a hacer Dios. Ya Dios lo hizo en Cristo. Allá en la cruz, cuando Cristo agonizaba, te gritó a ti y me gritó a mí y dijo, consumado es. ¿Qué estaba diciendo? Eres libre. Eres libre del pecado. Eres libre de Satanás. Corre, huye, adéntrate al reino de los cielos. Consumado es, está hecho. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice así en la versión traducción en lenguaje actual, en el verso 13:
Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Ese es el punto. Eso es lo glorioso. No creas a nadie que te diga, mira, Dios te va a dar un don, tú tienes un don. Dígale, no, yo quiero al Dios de los dones en mí. Que tú puedes hacer aquí, no, yo no quiero hacer nada, yo quiero que Dios haga lo que Él quiera conmigo. Yo no quiero hacer nada, porque yo no puedo saber ni para dónde. Es más, abre conmigo por ahí en 1 Corintios capítulo 2. Ah, qué preciosa es la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Esto es lo que nos fortalece. 1 Corintios capítulo 2. A ver qué dice la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, o cuando fui para hablarles el evangelio, nota aquí, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Cuando fui a hablarles el evangelio, no les fui a hablar sabiduría de Pablo. Dijo, fui a hablarles del poder de Dios. ¿Ven? Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, vamos a decir así. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dijo, solamente quise hablarles de Cristo, el que murió en la cruz. De mí nada, de Cristo todo. Y dice verso 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4, y ni mi palabra, lo que platicaba por ahí comúnmente, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y vea lo que dice el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué precioso. Que nos olvidemos de tanta palabrería. Hermanos, en estos días hay muchos hermanos que están alimentándose con bagazo y piensan que están comiendo bien. Lo único es que no tienen crecimiento, no les produce alegría, no les produce fortaleza. Pero es una de palabrerías. Yo estuve en una iglesia de recién que me convertí, y allá atrás se sentaban como 12 ministros de los grandes ahí, cruzando la pierna, mascando chicle. Allá estaban ellos platicando y nosotros acá sirviendo a Dios. Y se llegaba la hora de que pasaban los cantos, 15 minutos de cantos, y una presentadera de viejos ahí, que se pasaban hasta 40 minutos presentándose a ellos mismos, y pasaban al mensaje 15, 20 minutos de mensaje, y salíamos bien iluminados con la presentadera de viejos ahí, y la palabra de Dios brillaba por su ausencia. No hay cosa más gloriosa, mi hermano, mi hermana, que la palabra de Dios. No hay cosa más gloriosa que nos metamos en la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Dice en el versículo 6. ¿Qué dice ahí? Ahí hay un letrero en letras negras. En mi Biblia hay un encabezado en letras negras. ¿Qué dice ahí? La revelación por el Espíritu de Dios. ¿Qué te parece? Y si yo te dijera, mira, yo, Rafael Rodríguez, hace 38 años que le sirvo al Señor,
y mira, tengo mucho conocimiento, te voy a ilustrar. No, a mí no me vengas, Rafael Rodríguez, con tus cosas. Yo quiero revelación del Espíritu de Dios. Ahí dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo o de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice Pablo? Pablo está diciendo: miren, hijos, ustedes desde el momento que creen en Cristo ya están en el nivel para que el Espíritu Santo les revele cosas maravillosas. Ustedes, si se metieran en la presencia de Dios, estarían hablando maravillas por el Espíritu que está en ustedes. Se saldrían de este nivel, porque ahí dice, estarían hablando sabiduría no de este siglo, no de este mundo. ¿Cuánta gente, hermanos, lo ve a uno? A mí ha habido predicadores que me dicen: ¿es cierto que usted no fue a la universidad? Le digo: si no salí más que de la primaria con puros trabajos ahí. Oh, entonces no tiene un grado de educación. Le digo: mire, la palabra de Dios nos enseña ahí, en lo que acabamos de leer. Léalo una vez más. ¿Qué dice ahí? Lo que acabamos de leer. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Debemos hablar sabiduría de Dios en misterio. Hermano, ¿y cómo se habla esa sabiduría? Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. Deja que el Espíritu Santo hable a través de ti. Porque si hablamos nosotros, hablamos muchas necedades. Pero si dejamos que el Espíritu Santo hable, sería sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, sino sabiduría oculta. Y mira lo que dice al final ahí. Pon atención en esto. Sino sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo, ninguno de los sabios de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero ¿qué termina diciendo el verso 9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí está lo glorioso en el verso 10. Mira, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Fíjate bien, Dios nos revela esa sabiduría a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Está en ti. Fíjate, está en ti, está en mí. Dios nos reveló estas cosas por el Espíritu. Por eso te digo una vez más, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y no te vas a perder, no te vas a extraviar, no te vas a quedar a medio camino. Confíate en las manos del Señor. Relájate en el Señor, entrégate al Señor y vas a llegar al final de la jornada. Gloria a Dios. Dice ahí en el verso 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y termina diciendo: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así tampoco nadie, ningún ser humano conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo no te puedo enseñar. ¿Qué te puedo enseñar a ti? Tú tienes el Espíritu Santo. ¿A poco te comparto una palabra y el Señor te da la revelación? Porque el Espíritu está en ti.
Ese es el que te da la revelación, es el que te da la guianza, es el que te da la victoria todos los días de tu vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Ya les voy a terminar aquí. Venga conmigo a Romanos capítulo 8 y ahí vamos a terminar. Romanos capítulo 8 versículo 12. Acuérdate, lo que estamos descubriendo es al mismo Dios en nosotros para hacer toda buena obra. Nosotros no podemos hacer nada fuera de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 12 hacia el 14. ¿Ya lo tenemos? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne, no tenemos por qué ponernos a sus órdenes. Verso 13: porque si vivís conforme a la carne, conforme a tus pasiones, a tus deseos que tenías, moriréis. Pero mira lo que dice enseguida: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate bien, aquí nada más hay dos cosas: o tú y yo, por el Espíritu, es decir, le damos lugar al Espíritu que destruya las obras de la carne, o dejamos que la carne se anide y nos destruya a nosotros. No hay más, solamente esas dos cosas. Dice, ¿por qué? Fíjese bien, el versículo anterior: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿dónde está el Espíritu? Está en ti. ¿Para qué? Para hacer morir las obras de la carne. Cuando vengan esas tentaciones, ahí está el Espíritu en ti. Dile: Señor, ayúdame, Señor, dame la victoria. Lo malo es que a veces no oramos, lo malo es que a veces no imploramos la ayuda divina, pero ahí está, eres el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. ¿Para qué? Para guiarte a la victoria, para darte bendición, para sacarte adelante, para destruir las obras de la carne. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y termina diciendo el verso 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dice: ¿quieres presentarte como hijo de Dios? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Si no te guía el Espíritu Santo, olvídate. Vas a parecer por ahí como que estás viviendo una ilusión nada más. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así estos versículos, Romanos 8 del 12 al 14: por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Verso 13: si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Verso 14: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y termina diciendo, y aquí sí ya terminamos, Romanos capítulo 12 versículo 1. Ese ya es el pilón. Decimos en México en pilón. Allá en Guatemala dicen ese es el colazo, ahí yo no sé cómo le llaman. Vamos, Romanos capítulo 12 versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Ahí en mi Biblia hay un encabezado en letras negras. ¿Qué dice? Deberes cristianos. ¿Qué será eso de deberes cristianos? Responsabilidades cristianas. Lo que tiene que hacer un cristiano. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
¿Y qué quiere decir eso en español? Más o menos quiere decir esto: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Dice, solamente se le adora a Dios rindiéndose uno. Señor, aquí estoy. Aquí está tu siervo, Señor. No muevo nada si tú no das la orden. No opino nada si tú no me das la libertad. No voy a juzgar nada, no voy a criticar nada si tú no me lo mandas. Pero cómo tropezamos a cada rato, porque vamos como los muchachitos de 5 o 6 años. Ahí va el papá y la mamá por la calle y el muchacho tiene que ir allá adelante. Ya corre para allá y se da vuelta para allá y se mete por aquí. Por ahí lo saca un perro que ya casi le arranca el pantalón, ¿verdad? ¿Por qué? Por adelantado, por andar allá. Porque no tenemos todavía ese juicio. Y hay veces que andamos como muchachitos así, que no tenemos juicio todavía. Hay que ser juiciosos, hermanos. No nos movamos sin que antes le digamos, Señor, daré este paso, iré para acá, Señor, iré para allá. Señor, hablaré. Este es el momento de hablar. Pero cuántas veces en el matrimonio, en la familia, rápido hablamos, rápido echamos a perder las cosas, y al rato ahí estamos quejándonos delante de Dios. Perdóname, Señor, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Pero ya no le voy a predicar, ya los voy a dejar descansar. ¿Aprendimos algo? Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos ha dado en esta hora. Señor, ¿qué te podemos decir? Hemos entendido tu palabra, Señor. Nos hemos gozado en esta hora. Lo único que te podemos decir, Señor, es que sabemos que constantemente te fallamos. Lo único que te podemos decir, Señor, es que necesitamos de ti. Hemos aprendido en esta hora que sin ti nada podemos hacer. Hemos descubierto en esta hora, Señor, que necesitamos que a cada momento te hagas manifiesto, Señor. Háblanos, Señor. Recuérdanos, Señor. Alértanos, Señor. No nos dejes caminar solos, Señor. Si nos has de llamar la atención fuerte, hazlo, Señor. Si nos has de llamar la atención por un hermano, por una hermana, hazlo, Señor. Que no te ofendamos. Que no nos sintamos, Señor, como que de pronto nos comportamos como si no te conociéramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque hemos aprendido muchas cosas. Hemos crecido en esta hora por lo que hemos entendido en tu palabra. Señor, hemos comido tu palabra. Ahora que tu palabra se haga en nosotros una sola cosa, así como se come uno algún alimento y pasa a formar parte de nuestra sangre y en nuestro sistema, así que tu palabra, Señor, que ha venido a nuestro ser espiritual, se haga parte nuestra, para que salgamos de este lugar fortalecidos, para que el día de mañana podamos sentirnos más fuertes, más sensibles a tu palabra, más cerca de ti, Señor, que podamos tener esas experiencias gloriosas con tu presencia, que podamos sentirte, Señor, que no vivamos una rutina, que no vivamos un conformismo, que no vivamos una religiosidad, que vivamos una experiencia nueva y viva contigo, Señor.